Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el hueso temporal. Probablemente este huesito es uno de los más complicados para el estudiante que recién está iniciando en este mundo de la anatomía. Pero bueno, en esta explicación vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible para que ustedes puedan entenderlo. Nuevamente, el esqueleto de la cabeza va a estar dividido en los huesos del cráneo, los huesos de la cara. Ya sabemos que los huesos del cráneo contienen al encéfalo, que se dividen en una bóveda y una base, y los huesos de la cara van a contener al macizo óseo. Ok, los huesos del cráneo nuevamente son ocho. Tenemos al hueso frontal, al hueso sigmoides, al efenoides, al occipital, los impares y los pares son los dos parietales y los dos temporales. Es justamente este último huesito el que vamos a estudiar el día de hoy. Ok, entonces el hueso temporal, a modo de una introducción, vamos a decir que es un hueso irregular, es un hueso par, evidentemente, ubicado acá lateral del cráneo. Es un hueso asimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente ya habíamos mencionado que habían ciertos huesos simétricos. Simétrico era que yo hacía un corte sagital y la parte derecha e izquierda tenían las mismas estructuras anatómicas. Eso no sucede con el hueso temporal, por eso es asimétrico. Eh, Fíjense que el hueso temporal va a estar ubicado posterior al miefenoides, anterior a mi occipital y por debajo del parietal. Este hueso temporal también es muy importante porque en su interior va a contener a los dos órganos de la audición y el equilibrio, que esos son la cóclea y el vestíbulo respectivamente. Bien, para entender mejor el hueso temporal, es interesante ver anatómicamente su desarrollo embriológico. Entonces, fíjense en esta primera imagen que tiene denominación A, estamos viendo un hueso temporal de un niño recién nacido y resulta que este hueso temporal se va a dividir en tres porciones. Esa porción de rosadito que está ahí, que corresponde a la porción escamosa, esta otra porción blanca que es la porción petrosa y esa porción pintada azul que es el hueso timpánico, que en un recién nacido aún no está del todo desarrollado y adquiere la forma de un anillo, ¿no? Por eso también recibe el nombre de anillo timpánico. Ya vamos a ver que este hueso timpánico se va a ir desarrollando y va a formar un verdadero conducto. Ok, en esta siguiente imagen, que corresponde a un hueso temporal de un niño de 2 años, vemos cómo la porción escamosa ya se está mucho más desarrollada. Asimismo, tenemos aquí a la porción petrosa y ya estamos viendo cómo este hueso timpánico cada vez va adquiriendo más la forma de un verdadero conducto. Ok, por último, en esta imagen, que es la imagen C, representa un hueso temporal de un niño de 7 años. Ya vemos aquí en la porción escamosa mucho más desarrollada, una buena porción petrosa, y aquí el hueso timpánico ya está formando verdaderamente el conducto auditivo externo. Bien, ahora, resulta que durante el desarrollo y el crecimiento, se forma una cuarta porción, que es esta que estoy señalando acá, que básicamente es una prolongación de la porción petrosa, que se la conoce como la porción mastoidea. Y esta porción mastoidea principalmente se está formando porque hay un musculito muy potente que está traccionando esa porción petrosa. Y por eso hace que esta porción se forme, porque va a ir descendiendo. Ese musculito es el esternocleidomastoideo. Bien, entonces, este ya es el hueso temporal de una persona adulta. Tenemos ahí su porción escamosa, la porción mastoidea, la porción timpánica, que ya recordemos es ahora un verdadero conducto, y la porción petrosa. Vamos a iniciar entonces con el estudio de cada una de estas porciones, iniciando por la porción más complicada, por la gran cantidad de estructuras anatómicas que tiene, que es el peñasco del hueso temporal. A ver, para empezar, el peñasco del hueso temporal, ustedes tienen que imaginárselo como una pirámide cuadrangular, es decir, que tiene cuatro caras, ¿ya? Y esas cuatro caras va a depender de cómo las miremos. Va a tener dos caras superiores y dos caras inferiores. Y de repente esas caras superiores, una va a estar más por delante y otra más por detrás. Por eso reciben el nombre de cara antero superior y cara postero superior. Y lo mismo sucede con las inferiores. Tiene una cara antero inferior y una cara postero inferior, respectivamente. A ver, si observamos esta imagen para que nos entendamos, es una vista endocraneal del hueso temporal. Esta básicamente es la porción escamosa, ¿ya? Y este es el peñasco del temporal. Ahora, esta porción escamosa, como está más por fuera, yo sé que está más por delante, entonces esto es anterior, todo esto que estoy señalando es la porción, o perdón, la cara antero superior del peñasco temporal. Este es su borde superior que me está dividiendo esta cara antero superior de esta otra cara que también es superior, pero como está por detrás es la cara postero superior. Bien, entonces vamos a iniciar por la cara antero superior, describiendo todas las estructuras anatómicas que encontremos. Decíamos que era forma una pirámide, ¿no?
¿Ven esta puntita? Este sería su vértice. Entonces vamos a empezar por esa fosita que se observa ahí, ¿ya? Que es una depresión que se la conoce como la fosita de Gasser o la impresión trigeminal. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos al hueso efenoides, yo les mencionaba que el trigémino tenía un engrosamiento nervioso que se lo conocía como el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser? Bueno, pues es ese ganglio el que se está alojando aquí y a partir de eso me daba sus tres ramitas. La B1 que era el nervio oftálmico, B2 que era el nervio maxilar y B3 que era el nervio mandibular. Ven, ahora ya saben dónde se está alojando exactamente. Ok, si nos vamos un poquito hacia el tercio medio y posterior a esta cara, vamos a encontrarnos aquí con una eminencia. Esa es la eminencia arcuata o eminencia arqueada. Ya es básicamente una saliente que es dejada por el conducto semicircular superior o también llamado conducto semicircular anterior. ¿Cómo es esto? Yo les mencionaba en un principio que el hueso temporal en su interior contiene a los órganos de la audición y del equilibrio. El órgano de la audición es este que está aquí de verdecito, se lo conoce como la cóclea, y este que está aquí de azul es el órgano del equilibrio, se lo conoce como el vestíbulo. De este vestíbulo, fíjense cómo nacen conductos semicirculares, en total nacen tres. El que me interesa que aprendan ahorita es este conducto de acá, que es el conducto semicircular superior, ya que es gracias a la presencia de este que se forma esta eminencia, la eminencia arcuata propiamente. Ok. Ahora, por detrás de la fosita de Gasser, nos vamos a encontrar con dos surcos que luego se van a transformar en conductos. Uno es el hiato de Falopio, o también conocido como el hiato del conducto del nervio petroso mayor, porque por ahí va a estar justamente pasando este nervio, que es una de las ramas del nervio facial, que es nuestro séptimo par craneal. Y al lado de ese vamos a encontrar al hiato accesorio, o hiato del conducto del nervio petroso menor y el nervio petroso menor a su vez rama del nervio timpánico de Jacobson, que a su vez es rama del glosofaringio, que es nuestro noveno par craneal. Ok, ahora, entre los hiatos y la eminencia arcuata, aquí vamos a encontrar esta superficie, que es una delgada lámina ósea, conocida como el tegmen timpani. Y ese tegmen timpani es importante porque forma parte del techo de la caja timpánica, ¿ya? Cuando estudiemos oído, vamos a ver que anatómicamente este tiene un oído externo, un oído medio y un oído interno. En el oído interno es donde se encuentran los órganos de la audición y del equilibrio. Y en el oído medio es un espacio conocido como la caja timpánica. Y esa caja timpánica tiene seis caras. Y una de esas caras es su cara superior. Y es esta cara superior ocupada por este tegmen tímpano. Bien, entonces estos son todos los detalles en cuanto a la cara anterior superior. Vayamos ahora a la cara posterior superior. En la cara posterior superior, lo primero que me va a interesar es este conducto de acá, que es el conducto auditivo interno, que si nosotros llegáramos a observar dentro de este conducto, vamos a observar la siguiente imagen que va a estar dividido por dos tabiques óseos, unos aquí que son verticales, que se los conocen como barra de Bill, y otro tabique óseo que es horizontal, que se lo conoce como la cresta falciforme, ¿ya? Y gracias a la presencia de estos tabiques es que este conducto auditivo interno se divide en cuatro conductillos a su vez. ¿Ok? Estos conductillos o fosas van a ser dos superiores y dos inferiores, y como estos están más por delante, van a ser una fosa antero-superior y una fosa antero-inferior, y como estos están más por detrás, van a ser una fosa postero-superior y una fosa postero-inferior, respectivamente. Ahora, lo que interesa saber es las estructuras anatómicas que pasan por este conducto auditivo interno. En sí, si se los preguntan, porque eso es pregunta de examen, es facilito que ustedes simplemente digan, por ahí está pasando el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, y también la arteria laberíntica. Pero gracias a que tenemos este esquema acá, vamos a estudiar exactamente las estructuras que están pasando por ahí. Entonces, por esta fosa anterosuperior, ¿qué va a estar pasando? El nervio facial y el nervio intermediario de Reisberg. Por esa fosa anteroinferior va a estar pasando el nervio coclear netamente. Por esta fosa posterior superior va a estar pasando el nervio vestibular superior y por esta fosa posterior inferior va a estar pasando el nervio vestibular inferior. Pero a ver, complementemos eso un poquito más. Resulta que esto que estoy haciendo acá va a ser mi nervio facial. Cuando ese nervio facial nace, resulta que él tiene dos ramas. Una rama así gruesita, que es una rama netamente motora, y una rama más delgadita que la está acompañando, que es netamente sensitiva. Esta rama más delgadita es la que recibe el nombre de Reisberg, ¿ya? O sea, lo que está acá. Ya, y este es el propio nervio facial propiamente, ¿no? Que es motor. Ok. Resulta que cuando llegan al nivel del conducto auditivo interno,
Este nervio facial penetra a través de sus dos ramas por esta fosita. Y ya dentro del peñasco del temporal, esta rama sensitiva se pierde en un ganglio que se lo conoce como el ganglio geniculado, y de ahí solamente se transmite la información por el propio nervio facial, ya tanto la información motora como la sensitiva. Bueno, eso en cuanto al nervio facial. Ahora, ¿qué más estaba pasando por este conducto auditivo interno? El nervio vestíbulo-coclear. Ya el nervio facial es el séptimo par craneal y este nervio vestíbulo-coclear es el octavo par craneal. Y resulta que este nervio vestíbulo-coclear, cuando llega a nivel del conducto auditivo interno, él se divide en tres ramas terminales: el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior y el nervio coclear propiamente. Ya, vestibular superior, vestibular inferior y el nervio coclear. Ahora, ese nervio vestibular superior está pasando por la fosa superior, el nervio vestibular inferior por la fosa inferior y el nervio coclear por la fosa inferior. Ahora, por estas tres fositas, la superior e inferior y la inferior, acompañando a los tres nervios que son ramas terminales de mi nervio vestibulo-coclear, también va a estar atravesando la arteria laberíntica. Ya, por el único lado que no pasa es por la fosa anterosuperior. Todo está pasando a mi nervio facial y el intermediario de Reisberg. Bien, eso quería que sepan. Eso es interesante y es importante también. Ok, ¿qué más tenemos? Fíjense, superiormente al conducto auditivo interno encontramos una cresta, que es la cresta suprameática o también llamada cresta supraauditiva, que a los cirujanos, a los neurocirujanos, de hecho, les interesa porque es un punto quirúrgico de referencia para encontrar el nervio trigémino. Ahora, posteriormente a esta cresta suprameática, vamos a encontrar una fosita estrecha que es la fosa subarcuata, que esta fosa subarcuata da paso a prolongaciones de la dura madre y a varios vasitos. Ok, ¿qué más tenemos? A esta altura tenemos posterior a la fosa subarcuata a lo que se conoce como la fosita unguial, que es una pequeña depresión. Y resulta que se llama unguial porque eso se referencia a uña, ya que se dice que en esta fosita nosotros podemos poner una uña, ¿ya? Y en la porción superior de esa fosita se encuentra una hendidura que se corresponde al acueducto del vestíbulo. ¿Ya? Y ese acueducto del vestíbulo, a su vez, contiene una prolongación del laberinto membranoso, que se lo conoce como el conducto endolinfático, que pertenece al oído interno. A ver, yo les decía hace un ratito que el oído interno contenía a la cóclea, que era el órgano de la audición, y al vestíbulo, que era el órgano del equilibrio. Y resulta que ese vestíbulo, a su vez, usted va a conocer que tiene dos tipos de laberintos por donde discurren sus conductos semicirculares, un laberinto membranoso y un laberinto óseo. Y una de las partes del laberinto membranoso es el conducto endolinfático, por donde va a estar discurriendo la endolinfa. ¿Ya? Y eso ya lo vamos a estudiar muchísimo mejor cuando lleguemos a la anatomía del sentido del oído. Bien, ahí está el acueducto del vestíbulo que yo les mencionaba. Si nos vamos más hacia posterior, lo que llama bastante la atención es un surco bien pronunciado, que se lo conoce como el surco del seno sigmoideo, que presta inserción justamente, o bueno, inserción no, que presta alojamiento para el seno sigmoideo. ¿Ok? Fíjense, todo esto que voy a señalar aquí, a ver, voy a volver a poner mi puntero, todo esto se lo conoce como el borde superior, que está separando únicamente la cara anterosuperior de la cara posterosuperior. Y durante casi todo su trayecto, también está marcado por un surco, que es el surco del seno petroso superior, ya, donde va a estar alojando justamente a el seno de ese mismo nombre. Ok, ahora nos vamos hacia la cara postero-inferior. Bien. La cara anteroinferior no la vamos a estudiar porque únicamente va a formar parte de la pared anteroinferior del conducto auditivo externo. Ya no nos interesa mucho, pero todo esto que estoy señalando, que es la cara posterior-inferior, esta sí me interesa estudiarla. ¿Ya? Y esta cara anteroinferior, o perdón, la posterior-inferior la vamos a dividir en tres zonas. Una zona externa, que la estoy señalando, una zona media, que es esta pequeña porción de acá, y una zona interna, que es todo esto que estoy señalando. Bien, vamos entonces a empezar a describir a esta zona externa. En esta zona externa, lo primero que me llama la atención es esta apófisis que yo ya les mencioné, que era por un saliente del músculo esternocleidomastoideo, que era la apófisis mastoide, ¿no? Ok, ahora esa apófisis mastoide, si ustedes se tocaran detrás del oído, la van a sentir. Bien,
Lateral a esa apófisis mastoide vamos a encontrar aquí un surco, conocido como la ranura digástrica, que presta inserción para el vientre posterior del músculo digástrico. Eso es importante, no se pueden olvidar. Al lado de esa ranura digástrica vamos a encontrar el surco occipital, por donde va a estar pasando la arteria occipital, que es una de las ramas colaterales de mi carótida externa. Ahora, superiormente a todas estas estructuras ya mencionadas, vamos a encontrar una saliente, una apófisis con forma de aguja, conocida como la apófisis estiloides. Y a ver, vamos a ocupar este dibujito aquí para que no se les olvide todo lo que se inserta en la apófisis estiloides. Si se dan cuenta, es un conjunto de estructuras anatómicas que van entre tres músculos y dos ligamentos. Los músculos aquí están de rojito, los ligamentos están de blanco. En conjunto, todos ellos se los conocen como el ramillete de Riolano. Eso se está insertando en la apófisis estiloides. Pero la pregunta de examen es, ¿qué estructuras conforman el ramillete de Riolano? Entonces, fíjense, vamos a utilizar un poquito este esquema. Este huesito que tenemos acá ya lo conocemos, el hueso temporal, y esta de acá específicamente es mi apófisis estiloides. Este otro huesito que está aquí flotando es la mandíbula. Y este otro hueso de acá que estoy señalando, ahí, esto que estoy pintando ahorita, ese es mi hueso hioides. ¿Ok? Ahora, fíjense, laterales las mandíbulas van a contribuir a formar parte de la cavidad bucal. Y en la cavidad bucal lo que a mí me interesa es que ahí existe un órgano que es la lengua. ¿Ya? Ahí está la lengua, si ustedes quieren. Ahora, posteriormente a la cavidad bucal, ella se está comunicando con un conducto muscular que se lo conoce como la faringe. Entonces aquí lo voy a hacer así, más o menos. Ya esta va a ser mi faringe. Esta es mi lengua, mi faringe, el hioide, la mandíbula y mi apófisis estiloides. ¿Por qué hago esto? Porque al saber estas estructuras anatómicas, describir el nombre de cada uno de estos músculos y ligamentos es súper sencillo. Por ejemplo, fíjense, este ligamento que está yendo de la apófisis estiloides hacia la mandíbula se va a llamar ligamento estilo mandibular. Este otro ligamento que está yendo de la apófisis estiloide hacia el hueso hioide se llama ligamento estilo yoideo. Fíjense, este otro musculito, lo mismo, de la apófisis estiloide hacia el hueso hioides, músculo estilo yoideo. Este otro músculo de acá, que está yendo de la apófisis estiloide hacia la faringe, se llama músculo estilofaringio. Y este otro musculito que está yendo de la apófisis estiloide hacia la lengua es el músculo estilo gloso. Ya todo lo que lleva el término gloso hace referencia a la lengua. Bien, entonces fíjense, ahí está su nombre, no les estaba mintiendo. Bien, entonces, no se olviden, el ramillete de Riolano es este conjunto de estructuras anatómicas. Y eso, chicos, es pregunta de examen. Ya no se pueden olvidar. Prohibidísimo olvidarse. Ahora, por delante de lo que es esa apófisis estiloides, nos vamos a encontrar con un agujero. Ese agujero es el agujero estilomastoideo. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Porque está por delante de la apófisis estiloides y por detrás de la apófisis mastoide. O sea, está entre ambas apófisis. Por eso se llama agujero estilomastoideo. Y este es importantísimo. ¿Por qué? Porque por él va a estar saliendo el nervio facial, el séptimo par craneal, y a su vez va a estar entrando la arteria estilomastoidea, que es la rama, una de las ramas colaterales de la arteria occipital. Ok, entonces fíjense, hasta este momento ya estamos conociendo el agujero de entrada y salida de mi nervio facial. ¿Por qué agujero entraba el nervio facial? Por el conducto auditivo interno. Pero ¿por qué agujero va a salir? Por el agujero estilomastoideo. Y cuando sale por aquí, el nervio facial se va a dirigir hacia todos los músculos de la cara para poder inervarlos. Bien, entonces eso es importantísimo que lo sepan. Esta es otra pregunta de examen. Ok, ahí está. Fíjense que si nos vamos un poquito más anterior, nos vamos a encontrar con una superficie rugosa conocida como la cara yugular. Y esa cara yugular está destinada a articularse con la apófisis yugular del occipital. Ok, eso es en cuanto a la zona externa. Ahora, en la zona media, lo que más llama la atención es esta depresión de acá que se le conoce como la fosa yugular. Y esa fosa yugular presta alojamiento al golfo de la vena yugular interna. Ese es el único detalle anatómico importante. Ahora, si nos vamos hacia esta zona interna, lo que más me va a llamar la atención es este agujero que encontramos acá, que corresponde al orificio de entrada del conducto carotidio, por donde va a estar ingresando la arteria carótida interna, arteria muy importante, pues ella me está irrigando en casi a toda su totalidad el encéfalo, ¿ya? Y si tiene un orificio de entrada, también va a tener que tener un orificio de salida, ¿no? Pero ese orificio de salida ya corresponde al vértice de mi peñasco temporal. Es esto que estoy señalando acá. Ahí está. Bien, entonces fijémonos en esta imagen, es bien bonita.
Esta es mi arteria carótida interna. Aquí ya está penetrando por su orificio de entrada, que está ubicada en la cara posterior inferior, y está saliendo por su orificio de salida, que está ubicado aquí en el vértice. Entonces, fíjense que cuando estudiamos esta arteria carótida interna, de acuerdo al trayecto que ella tiene por distintas partes del cuerpo, va a recibir cuatro porciones. Una porción cervical, que es toda esta que está acá, porque se encuentra a nivel del cuello. Una porción petrosa, que es cuando la arteria carótida interna transcurre por la porción petrosa del hueso temporal. Y ahí cuando empieza a salir de ella tenemos una porción cavernosa, ¿se acuerdan? Sale este vértice y directamente, fíjense, se está topando con la cara lateral del cuerpo del efenoides, donde teníamos ubicado a mi seno cavernoso. ¿Y qué decíamos antes? Que la única arteria que está atravesando una vena del cuerpo humano es la arteria carótida interna. ¿Y a quién está atravesando? Al seno cavernoso. No se olviden de eso. ¿Ok? Y la última porción es la porción cerebral, porque ya a esta altura mi carótida interna pues, va a empezar a formar parte de un círculo arterial conocido como el polígono de Willis, que va a prestar la irrigación a todo mi encéfalo. Entonces, ahí su importancia. Ok, ¿qué más vamos a encontrar? Fijémonos que vamos a encontrar este pequeño orificio, o bueno, más que orificio es un conductillo, se lo conoce como el conductillo timpánico o conducto de Jacobson, por donde va a estar pasando el nervio timpánico de Jacobson, que es una de las ramas colaterales que me da mi glosofaringio, o lo que es el noveno par craneal. ¿Qué más tenemos? Si nos vamos un poquito hacia posterior de esta zona interna, vamos a encontrar una zona bien anfractuosa. Y esta zona anfractuosa va a dar inserción al músculo elevador del velo del paladar. Eso es importante que lo sepan. También a esta altura un poquito por debajo del orificio de entrada del conducto carotídeo, tengo una zona triangular que es la fosita piramidal, y esta fosita piramidal, también conocida como fosita petrosa, va a alojar al ganglio de Andersch. Ya, ahí está el ganglio de Andersch, que es uno de los ganglios nerviosos que tiene el nervio glosofaringio. Importante, igual, lo vamos a estudiar nuevamente cuando estemos estudiando los pares craneales. Ahora, resulta que todo esto que estoy señalando acá va a corresponder al borde anterior de mi hueso temporal, o perdón, del peñasco del temporal. Y ese borde anterior se lo conoce como la fisura petrotimpánica. Y entonces esa fisura petrotimpánica me está separando a la porción escamosa de la porción petrosa del hueso temporal. Ok, ahora en la parte más anterior de esta fisura petrotimpánica va a estar, tiene un borde libre y va a estar en relación con el ala mayor del efenoides, donde van a formar un agujero, conocido como el agujero rasgado anterior, que lo vamos a estudiar en un momento más. Ok, por último, fíjense, por fuera de lo que es el orificio de salida del conducto carotídeo, vamos a encontrar otro conducto, que es un conducto musculotuárico, y se llama así porque superiormente a este conducto va a estar pasando el músculo del martillo o músculo tensor del tímpano, que ya lo conocemos, e inferiormente va a estar pasando la porción ósea de la trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio importantísima, chicos, ¿ya? Si yo les llevo a preguntar, que me está comunicando la trompa de Eustaquio. Ustedes tienen que responder la primera porción de la faringe, que se la conoce como la nasofaringe, con el oído medio. Ya, pregunta de examen, eso también. Bien, por último, fíjense ahí en lo que es su borde posterior, que sería esto de acá, tenemos igual un surco. Que este surco es para el seno petroso inferior, donde se va a estar alojando el seno del mismo nombre. Ok, yo les mencionaba hace ratito que teníamos al agujero rasgado anterior, ¿no? Fíjense, esta es una visión superior de lo que es la base del cráneo. Aquí tengo a mi hueso esfenoides, este es mi hueso temporal. Esta es una visión de la cara anterosuperior, esta es la posterior-superior, hacia abajo estarían respectivamente la posterior-inferior y la anterior-inferior, ¿no? Estamos diciendo que en esa cara posterior-inferior, donde estaba su borde anterior, que correspondería a esta altura de acá, tiene un borde libre. Fíjense, este es el borde libre que estoy señalando, es el que está en relación con el ala mayor del efenoides, y me forman este agujero que está acá, que lo vamos a agrandar, este de acá, que es el agujero rasgado anterior, o también llamado foramen lacerum. Ahora, por ese agujero, y bueno, en realidad por todo el agujero del cuerpo humano, siempre están pasando estructuras anatómicas, ¿no? Ok, ¿cuáles estructuras están pasando por ahí? Están pasando lo que es el nervio petroso mayor, que es rama del nervio facial, y el nervio petroso profundo, que es rama del plexo carotidio, que cuando ellos dos están pasando,
sea, digamos que este es el nervio petroso profundo y este es el nervio petroso mayor. Cuando atraviesan este agujero, se juntan y me forman un solo nervio, que es el nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo, que luego ya sabemos que se va a ir hacia la apófisis pterigoides para pasar por su conducto, ¿no? Ahora, eso sucede, o también otra variación anatómica, es que estos dos nervios se junten antes de pasar por este agujero y por este agujero su contenido sea el nervio liviano propiamente. Ok, ahora, en su borde posterior, igual va a contar con un borde libre, ¿ya? Y este borde libre va a estar en relación ahora con la porción basilar del occipital, que es esta porción que estoy señalando acá. Vamos a poner mi puntero. No lo encuentro. Aquí está, vamos a poner mi puntero, esta es la porción basilar. Y fíjense, acá tenemos en su borde posterior otra porción libre. ¿Ok? Y eso me forma otro agujero. Si este era el agujero rasgado anterior, este va a ser conocido como el agujero rasgado posterior. Y este agujero rasgado posterior va a estar dividido en dos compartimientos, gracias a la presencia de esta saliente, que es una apófisis, es la apófisis intrayugular. Entonces, esta apófisis intrayugular me va a dividir a este agujero rasgado posterior en dos partes, una parte posterior y una parte anterior. Lo que me interesa que ustedes sepan es que por esta parte posterior, ¿ya? Es por donde va a estar pasando la vena yugular interna. Importantísimo esto. ¿Por qué agujero del cráneo está pasando la vena yugular interna? Por el agujero rasgado posterior, o también conocido como agujero yugular. Por eso, porque está pasando esta vena, es que se lo conoce así también. ¿Ok? Y por esta parte anterior de la apófisis intrayugular, resulta que tenemos acá una mnemotecnia. Se dice que es el agujero porno. Ok, el porno es por la triple X, ¿no? Y vamos a añadir acá un palito por delante y un palito por detrás. ¿Por qué? Porque por esta parte anterior está pasando el glosofaringio, que es el noveno par craneal, el nervio vago, que es el décimo par craneal, y el nervio espinal o accesorio, que es el onceavo par craneal, ¿ya? Y junto con ello está pasando también un seno venoso, que es el seno petroso inferior. Bien, entonces están pasando tres nervios y dos venas, y ya saben su distribución. Ahí está todo. No se pueden perder. Pregunta de examen, chicos. Ya, no se olviden. Bien, ahora tenemos a la porción escamosa, pero antes de entrar en detalles con la porción escamosa, vamos a terminar con la base en sí de la porción petrosa, que básicamente, fíjense, ella me va a estar formando aquí en esta fuera, en esta parte externa del cráneo, perdón, este conducto que corresponde al conducto auditivo externo, que era parte de mi hueso timpánico, no embriológicamente. Y por este conducto auditivo externo, lo único que está pasando es aire, no está pasando absolutamente nada más. Ok, ahora sí, tengo aquí a mi porción escamosa. Ahí está el conducto auditivo externo. Bien, la porción escamosa, chicos, para su estudio la vamos a dividir en tres porciones. Una porción superior, que es también vertical, una porción inferior, que es toda esta que estoy señalando, que es también horizontal, y una porción retromeática, que es esta que estoy señalando, ya se llama retromeática porque está por detrás del conducto auditivo externo. Bien, fíjense que en su porción superior o vertical, ya aquí en su borde superior más específicamente, se forma una sutura, que es la sutura escamosa, que es la sutura que se está articulando a su vez con el hueso parietal, respectivamente. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí en su porción inferior. Ya, o bueno, antes de pasar a la porción inferior, ya, y antes que se me olvide también, en toda la extensión aquí de la porción escamosa, ella va a estar recubierta por el músculo temporal. Ya, ahora sí, en cuanto a su porción inferior o porción horizontal, aquí vamos a encontrar, fíjense, una dilatación, una eminencia, si ustedes quieren, ósea, que se le conoce como el tubérculo articular, o mejor conocida como el cóndilo del temporal. Ya este cóndilo importante porque va a estar formando parte de la articulación temporomandibular. Inferiormente a este cóndilo, chicos, vamos a encontrar este espacio de acá. Este espacio es una gran depresión conocida como la cavidad glenoidea del temporal o también conocida como fosa mandibular. Y en el fondo de esta fosa mandibular, a ver, vamos a ponerle nombre, ahí tenemos a esta fisura, que es la fisura timpanoescamosa.
¿ya? Esta fisura tímpano-escamosa entonces va a estar dividiendo esta fosa mandibular en dos porciones. Una porción anterior, que va a ser articular propiamente, y una porción posterior, que no es articular y pertenece al hueso timpánico. Bien, en la zona articular, entonces a esta altura es donde va a venir el cóndilo de la mandíbula y me va a formar a su vez la articulación temporomandibular. Ahora, esta fisura tímpano-escamosa resulta que ella se va a dirigir hacia adentro, es decir, va a ser endocraneal y endocranealmente va a recibir el nombre de fisura petrotimpánica. Era la que me estaba separando la porción petrosa del hueso timpánico, ¿ya? Y esa fisura petrotimpánica es importante porque también recibe el nombre de fisura de Glasser. Y por esa fisura de Glasser resulta que está pasando un nervio que no se puede olvidar nunca, que es el nervio cuerda del tímpano. Y ese nervio cuerda del tímpano es una de las ramas del nervio facial, mi séptimo par craneal. ¿Ok? Entonces, no se olviden de eso. Ahora, lo que más llama la atención de esta porción inferior de mi porción escamosa es la apófisis cigomática, que es toda esta gran saliente que estamos viendo acá. Y se llama así porque justamente está destinada esta apófisis a articularse con el hueso cigomático. Entonces, fíjense, esta es mi apófisis cigomática, este es mi hueso cigomático, uno de los huesos de la cara, y resulta que este hueso cigomático también tiene una apófisis temporal. ¿Ya? Entonces, apófisis cigomática del temporal junto con la apófisis temporal del cigomático se articulan y me forman el arco cigomático. Ese arco es importante porque superiormente a él se va a estar insertando la aponeurosis del músculo temporal e inferiormente se va a estar insertando la porción profunda del músculo macetero. Bien, entonces esos detalles son importantes que los sepan. Ok, en la porción retromeática vamos a encontrar ahí una saliente por detrás del conducto auditivo externo que se le conoce como la espina de Henle. Y esa espina de Henle va a estar rodeada por numerosos agujeritos, aquí están, que son conocidos como la lámina cribosa del temporal. Así como el etmoides tenía su lámina cribosa, igual el temporal, donde van a estar pasando simplemente vasitos que no tienen mucha importancia. En cuanto a esta última porción que nos queda, que es la porción mastoidea, y ahí lo vamos a señalar, lo que quiero que sepan es que a veces existe un agujero inconstante, que es el agujero mastoideo, que es este que estamos viendo acá, y ese agujero mastoideo cuando existe va a estar dando paso a una vena emisaria, que es la vena emisaria mastoidea, que me va a comunicar al seno sigmoides con la vena occipital respectivamente. Y bueno, luego la apófisis mastoide va a estar rica básicamente en inserciones musculares. Ya, y esas inserciones musculares las vamos a ver mejor en otra imagen que tengo en un momento. Antes de eso, veamos acá la porción escamosa por su vista endocranial, es decir, por dentro del cráneo. Fíjense que ella está llena de anfractosidades que son dejadas por circunvoluciones, pero en este caso el lóbulo temporal. Y asimismo tiene estos otros surcos que son dejados por una arteria, que es la arteria meningia media, arteria importantísima, es rama de la arteria maxilar. Ya vamos a aprender su importancia clínica cuando avancemos la vascularización de la cabeza y del cuello. Ok, ahora, con esto terminamos, son las inserciones musculares. Vamos a iniciar acá por la apófisis mastoides que yo les estaba diciendo y vamos a ver que aquí, yendo desde la más superior, vamos a encontrar la inserción del vientre occipital del músculo occipito frontal. Ya recuerden que el músculo occipito frontal también lo habíamos mencionado en el hueso frontal, ya que su vientre frontal se estaba insertando en toda la extensión de la cara exocraneal, ¿no? De mi hueso frontal. Bien, por abajo, chicos, aquí en toda su extensión también, fíjense, es este musculito que básicamente le forma esta apófisis, ¿no? Ahí se está insertando el músculo externo creído mastoideo. Bien, este otro musculito que está por debajo del esternocleido mastoideo es el músculo esplenio de la cabeza. Ok, por debajo, fíjense acá, tenemos un surco, una ranura, ¿no? Era la ranura digástrica. Y este era importante porque estaba insertando el vientre posterior del músculo digástrico. Y aquí en esta parte más inferior de la apófisis mastoide vamos a tener la inserción del músculo longísimo de la cabeza. Ahora, ¿qué es esto de acá? La apófisis estiloides. Y la apófisis estiloides prestaba inserción a dos musculitos, ¿no? Bueno, en realidad tres, pero aquí solamente nos señala dos el Rubier. Este que se encuentra más hacia posterior es el músculo estiloioideo. Y este que se encuentra aquí más anterior es el músculo estilogloso. Y el que me está faltando, que está bien en la puntita, que se olvidó señalar el Rubier, es el músculo estilofaringeo. Bien, ahora,
Aquí tengo el arco cigomático. En este arco cigomático, fíjense, en su borde inferior sí tengo una verdadera inserción muscular, que es para el vientre profundo del músculo macetero. Y aquí en esta parte superior, ya, aquí no prestaba inserción a un músculo, sino que prestaba inserción a la aponeurosis del músculo temporal, pero es simplemente para recordarlo. Y fíjense, en toda la extensión de la porción escamosa del hueso temporal, va a prestar inserción al músculo temporal. Bien, y bueno, eso es todo en cuanto al hueso temporal.